era lo que íbamos a ver la semana pasada, pero yo la semana pasada tuve problemas con, ya va, ok, tuve problemas y no pude asistir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos quedaría esta clase y la próxima, en la próxima vamos a hablar de orden espontáneo, ¿no? Que es el otro tema importante en el mundo austríaco, ¿no? Ok, esto es un repaso de algunas teorías del ciclo, ¿ok? Bueno, fundamentalmente las teorías del ciclo que existen, ¿no? Y frente a ellas la escuela austríaca, ¿no? Ok, fíjense una cosa. Primero, el ciclo económico, son los procesos de auge y de recesión que ocurren en la economía. Y normalmente a mí me gusta hacer esta acotación con respecto al ciclo, de que el ciclo tiene 4 etapas y tiene 2 puntos álgidos, ¿no? La etapa de alza tiene dos partes, la recuperación y el auge. La etapa de la recesión tiene 2 etapas también, que son la depresión, la recesión y la depresión, ¿ok? Y, y hay 2 puntos álgidos que son la crisis y el fondo de recesión, ¿no? Más o menos así es como lo pintan en los libros de macro, ¿ok? Y el auge corresponde, perdón, el fondo de recesión es el punto álgido en el cual estamos en el fondo de la recesión, ¿ok? Esperando para comenzar a crecer, ¿no? ¿Ok? Después viene la recuperación, que es el instante que corre desde ese punto hasta más o menos el punto de inflexión aquí, que es cuando cambia la tendencia del crecimiento. A eso se le llama recuperación. La última etapa del crecimiento se le llama auge, ¿ok? Que es la etapa más inflacionaria del ciclo, ¿ok? Y luego viene el otro punto álgido, ¿ok? Ya va. Viene el punto álgido, que es la crisis, ¿ok? Hay gente que acostumbra a llamar, incluso economistas, ¿no? Que acostumbran llamar a, a toda la recesión crisis, ¿ok? Pero realmente el punto de la crisis es ¿ok? Y eso lo vamos a revisar luego cuando hablemos un poco de la teoría austríaca. Y bueno, y después viene la recesión, que es el instante inicial de la caída de la actividad. Y luego la depresión, que ya es cuando esa caída de la actividad se ha profundizado. Y bueno, y la economía se prepara para rearrancar desde ese fondo de recesión. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 etapas: recuperación, auge, recesión y depresión, y los puntos álgidos son el fondo de recesión y la crisis, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo se inicia esto, no? Primero, pareciera como que no hubo nunca ciclos económicos, ¿ok? Esa es la impresión que uno le da leyendo los libros de los autores de economía, los clásicos. Y bueno, y de hecho, si uno lee a Smith, ¿okay? Uno siente que Smith es excesivamente optimista, y Smith hasta cree que la economía parece que nunca va a caer, ¿okay? Que desde el momento en que él está escribiendo La riqueza de las naciones hasta el infinito, ¿okay? Lo que va a haber es crecimiento y crecimiento y más crecimiento, ¿okay? Por lo cual no hay que preocuparse por nada, ¿no? Eso es la impresión que uno le da a Smith, ¿okay? Eh, en el caso de los fisiócratas y de Turgot, el fantasma de los problemas está por ahí, ¿ok? Y de hecho, la economía francesa tenía muchos más problemas que la economía británica, por lo cual me imagino que los Turgot y los fisiócratas tenían un poco más de pesimismo, no el optimismo radiante que tenía Adam Smith, ¿no? Pero bueno, y tal vez eso se nota también en C, ¿no? Juan Bautista C, creo que mantiene esa óptica de que aquí se pueden presentar problemas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, no es sino hasta que llega a Marx y Engels, ¿ok? Que empiezan a estudiar el ciclo, ¿no? Es más, ellos son los que inician los trabajos del ciclo, ¿ok? Es más,
la ley del ciclo es uno de los elementos que Marx expone como lo que va a ocurrir y que va a llevar el capitalismo al fin y a que comience la era radiante del socialismo, ¿no? ¿Ok? De hecho, él plantea tres leyes fundamentales de ese devenir, ¿ok? Por los cuales se va a cumplir la promesa que él está dando de que los países capitalistas son los que van a generar socialismo, no los países pobres como Venezuela y Cuba y como lo fue la Unión Soviética en su momento. ¿Okay? Entonces, la primera ley es la ley de la acumulación y concentración del capital. La segunda ley, la ley de la explotación de la clase proletaria. ¿Okay? Y la tercera ley, la ley del ciclo, ¿no? Porque ellos dicen que el ciclo es un fenómeno de la economía capitalista, ¿no? Que es más, eso no existía ni en el feudalismo, ¿no? ¿Okay? Y, ellos consideran que, bueno, en realidad, aunque ese es el orden de las leyes, el orden de sucesión empieza por la segunda, ¿no? O sea, esto ocurre porque existe una explotación de la clase obrera, ¿ok? El proletario no le paga todo el valor de la mercancía al trabajador, que es lo que debería hacer, según Marx, ¿ok? Porque él no aporta nada al proceso productivo, quien sí lo aporta es el trabajador. Y bueno, él considera que eso crea una situación de subconsumo, ¿no? O sea, que el proletario no tiene la capacidad de consumir todo lo que puede. Y bueno, eso es lo que al final va a hacer que el ciclo explote, ¿no? Porque para él el ciclo ocurre por un problema de subconsumo, ¿no? ¿Okay? Bueno, el, el capitalista va a aprovechar esa etapa de auge, ¿ok? Va a contratar mano de obra, ¿ok? Va a utilizar factor capital, aunque el factor capital no cuenta sino para la medida de la rentabilidad, no para la generación de valor. Entonces, bueno, al final, ¿ok? Cuando la economía está exhausta, ¿ok? De tanta inflación o de tanta subida de precios, entonces el consumidor deja de consumir y arranca esta inminente situación de ciclo económico. ¿Okay? Y bueno, ahí se desatan unas fuerzas que son muy interesantes para Marx, porque él piensa que los capitalistas que no son lo suficientemente previsivos van a desaparecer. ¿Okay? Y eso va a garantizar que los capitalistas sobrevivientes acumulen y concentren capital. ¿Okay? Entonces, bueno, eso va a ocurrir infinidad de veces hasta que ocurra un fenómeno que también Marx no explica muy bien, ¿ok? Que es que va a llegar un momento en que va a haber un solo capitalista, ¿ok? Y ese solo capitalista va a ser el propietario de toda la, la cantidad de capital de la economía, ¿ok? Por lo cual, cuando él desaparezca, ¿okay? Porque es la condición natural de esa teoría particular de la historia, no va a haber capitalista que sobreviva para acumular y concentrar el capital que queda, ¿okay? Por lo cual a la sociedad no le va a quedar más remedio que de una manera espontánea generar el socialismo, ¿no? ¿Okay? Por eso es que él pensaba que el capitalismo tenía que desarrollarse hasta sus últimas consecuencias, ¿okay? Y eh, para que se generara el socialismo, ¿no? Y también esa es la razón por la cual Lenin dice que Marx está equivocado y que él va a regular esa acción capitalista, siendo él a través del Estado el único capitalista que ejecute el proceso de acumulación y concentración del capital. Bueno, Engels y Marx estudian el ciclo y lo terminan asociando a una situación del subconsumo, o sea, de que al trabajador no le pagan todo el salario que le deberían pagar y por tanto él no puede consumir todo lo que podría consumir, ¿okay? Por lo cual va a haber ciertos instantes en los cuales la economía va a entrar en crisis, ¿okay? Y va a producir una recesión
Y además de eso, bueno, ellos creen que eso es una condición natural de la economía capitalista, ¿no? Y le dan fecha al primer proceso cíclico. Ellos dicen que eso ocurre en 1825, ¿okay? Que efectivamente coincide con una crisis que es la crisis de los mares del sur, una crisis que se vivió en Inglaterra, ¿okay? Y que se expandió, que fue una crisis global, pues. ¿Okay? Y bueno, de hecho, los marxistas de verdad, no leen nunca Marx, ¿okay? Y la mayor parte de los marxistas dicen que todo esto comenzó en el año 1873, ¿okay? Y vamos a verlo ahora en gráficos con unos PIB y deflactores estimados, que los estima una compañía que tiene sitio en Internet, ¿okay? Y en 1873, de hecho, no hubo recesión en ninguna parte del mundo, ¿okay? Sin embargo, por muchos años se consideró el periodo que corre entre 1873 y 1879 un periodo recesivo, ¿okay? Al cual se le llamó la Gran Recesión. ¿Okay? Luego, cuando ocurre la crisis del 29, ellos dejan de llamar a ese periodo la Gran Recesión y comienzan a llamar la Gran Recesión al periodo que corre del 29 hasta el 39, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eso más o menos es lo que dice Marx, ¿ok? Este, aquí está más o menos explicado esto de que así es como ocurre. Y bueno, la historia nos dice, ¿ok? Que hubo varios eventos que pudieran ser considerados inicios de recesión, ¿ok? El año 305 es uno, ¿ok? Cuando está mandando Diocleciano, el emperador romano, cuando todavía Roma es un imperio único, ¿okay? O sea, todo el territorio era dominado por un solo hombre, ¿okay? Y bueno, ahí ocurre primero un proceso de inflación creciente, ¿okay? Y luego Diocleciano enfrenta una recesión que arranca después de esa inflación. Incluso en esa inflación, él emite el primer edicto de regulación de precios, ¿okay? Que por supuesto fracasa. ¿Okay? O sea, los comerciantes no le hacen caso al edicto, ¿okay? Aunque el edicto tiene condena de muerte para quien no lo cumpla. Pero bueno, y ahí comienza la gran decadencia del occidente. ¿Okay? De hecho, Diocleciano parte el imperio en dos, ¿okay? Más bien lo parte en cuatro. ¿Okay? Después de Diocleciano va a venir Constantino. Constantino va a volver a unificar el imperio, ¿okay? Y lo va a dividir en dos partes, ¿no? Va a crear el imperio de Oriente, él se va a quedar en el imperio de Oriente, que es el imperio rico, ¿okay? Es el imperio que tiene todavía minas de oro y plata, ¿okay? Y el imperio de Occidente va a entrar en una profunda recesión, una recesión que va a terminar más o menos en los alrededores del año 1000, ¿okay? Entonces, el, esa sí pudiera ser la gran recesión, ¿okay? Porque son casi 700 años de crisis, ¿okay? Que terminan con el auge que se genera en las cruzadas, ¿no? Que más o menos explota en el año 1000, ¿okay? Y, y bueno, y ahí hay una pequeña recesión también, ¿okay? Luego, en el 1300, 1320, si mal no recuerdo, ocurre otra nueva crisis producto de la peste negra, de la pandemia de la peste negra, ¿okay? Y luego en 1680, ¿okay? Por fin, ¿okay? Hay un ciclo, aunque no es muy bien reseñado, es el famoso ciclo ocasionado por los tulipanes en Holanda, ¿okay? Que fue una crisis global, ¿no? Afectó a Francia, afectó a Inglaterra, a pesar de que se dio en Holanda, ¿no? En 1720 hubo otra crisis en Francia, ¿okay? Que se le conoce con el nombre de la crisis del Mississippi. Esa crisis del Mississippi eh, eh, es la que reseña Marx, ¿okay? Y Engels, ¿okay? Luego hubo crisis en todos esos años que están ahí, pues 32, 41, el 43, 47, 60. En el 79 sí hubo crisis, pero en el 73 no, ¿okay? En el 85, ¿okay? Y del 93 al 95. Eso lo vamos a ver ya en gráficos, ¿okay?
quiero recalcarles que en el periodo 73-79 no hay recesión, ¿ok? Que la recesión solamente ocurre en 1789, ¿no? Bueno, y aquí tienen, esta es la empresa Measuring Words, ¿ok? Ahí tienen el dato si quieren averiguarlo. Igualito yo les voy a mandar esta presentación, ¿ok? El, el, este, aquí tienen la crisis del 25, ¿ok? Aquí tienen la crisis de los 40, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Y luego, los mismos datos de Inglaterra de entre el 60 y 1914, ¿ok? Y fíjense que en el periodo 73-79 no hay crisis. La crisis se viene a dar en el 79, aquí está la caída. ¿Ok? Yo voy a acercar un poquito esto para que lo puedan ver con más detalle. ¿Ok? Aquí está el, ya va, yo creo que estoy moviendo la figura y no la lámina, ¿no? Eso. Ok, aquí tienen, aquí está el periodo 73-79, un periodo de crecimiento, ok, viene a caer en el año 79, ok. ¿Qué es lo que pasa, no? Fíjense, está en vigencia el patrón oro, ¿no? Ok, y por esa razón, ok, aquí tienen el cero de crecimiento de precios. Los precios muchas veces son negativos, a pesar de que hay crecimiento económico, ¿no? Ok, y eso creo que es lo que más le molestaba a los economistas del siglo XIX y del XX, y que cuando llega la teoría keynesiana están contentísimos porque ya no va a haber caída de precios, sino que va a haber, ¿cómo se llama? Va a haber, ¿cómo se llama esto? Va a haber eh, inflación, ¿ok? Y miren, estos son los datos del Reino Unido también entre 1860 y 1914. Fíjense la cantidad de años en los cuales los precios dan una variación porcentual negativa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, del 73 al 79 son años en los cuales los precios tienen signo negativo, ¿no? Y esa es la razón por la cual dicen que hubo una depresión en el 73, porque los precios fueron muy, muy negativos, ¿ok? ¿Ok? Yo creo, ¿ok? Que como hay crecimiento y los precios están cayendo, en realidad eso es un fenómeno de elevación en la productividad, ¿no? ¿Ok? Creo que eso es lo que ocurrió ahí, ¿ok? Y todavía algunos economistas en el siglo XXI siguen creyendo que ahí hubo una crisis económica, ¿ok? Es más, de hecho, los invito a que se metan en internet y coloquen crisis de 1873, e incluso van a conseguir un artículo de Wikipedia que habla con detalles de una crisis que nunca ocurrió, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso lo pueden hacer luego al terminar la clase para que vean, ¿no? Y para que vean que el efecto no es global tampoco, ¿ok? Aquí están los gráficos de los Estados Unidos. Miren, Estados Unidos estuvo mucho más atado al patrón oro que Inglaterra. Fíjense lo negativo de los precios, ¿ok? Es un país que estaba creciendo económicamente en el finales del siglo XIX, ¿ok? Y eso provocó muchísimo crecimiento económico, ¿ok? Con caída de precios, ¿ok? Lo cual indica elevaciones consistentes de la productividad, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, el periodo del 73 al 79 tampoco es un periodo recesivo, ¿ok? Incluso en el 79 no hubo caída, ¿ok? O sea que la caída que ocurrió en Inglaterra no contagió a los Estados Unidos, ¿ok? El, este, y bueno, y también les muestro los datos de Australia. Australia era una colonia británica en esta época, ¿ok? Sin embargo, el Banco Central de Inglaterra no afectaba a Australia, estaba demasiado lejos para afectarlo, ¿ok? Y en Australia no había banco central, es más, no hubo banco central hasta 1960, fue el último país que montó un banco central en toda la historia eh, de la civilización. Y fíjense cómo ya déjenme cuadrar esto para que el cero quede exactamente en la rayita gruesa. ¿Ve? Ah, no, no, ahí está en la red, este es producto de la gráfica, no sé, que no es que está torcido, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjense que los precios son negativos, pero hay muchísimo crecimiento económico, ¿no? Y fíjense que el periodo 73 al 79 es un periodo de amplio crecimiento económico, ¿ok?
Australia, como les comento, no tuvo banco central, ¿okay? Ni siquiera bajo dominio británico, ¿okay? Lo tuvo después de independizado y mucho después de independizado, porque se independizó a inicios del siglo XX. ¿Okay? Eh, y también Australia es un ejemplo interesante, ¿no? Porque Australia es un país al cual, o una zona geográfica a la cual los británicos enviaban sus presos. Era una colonia penal, ¿ok? Era una cárcel abierta, ¿ok? Al cual se mandaban generalmente individuos de altísima peligrosidad, ¿ok? Porque Inglaterra estaba entrando en el liberalismo y una de las cosas que propugna el liberalismo es la eliminación de la condena de muerte, ¿no? Y en Inglaterra incluso por robo había condena de muerte, ¿ok? Y eso fue abolido y bueno, cada vez más los británicos enviaban a sus presos a las colonias, ¿okay? De hecho, de las razones de la independencia norteamericana, una, pero no la única, ¿okay? Es que los británicos les estaban mandando presos a las 13 colonias y, bueno, delincuentes a las 13 colonias y las 13 colonias se molestaron y le dijeron a los británicos que ellos no querían seguir siendo el sitio al cual enviaban la gente de altísima peligrosidad británica. Y entonces, bueno, Inglaterra desistió de seguirlos enviando a Norteamérica y los empezó a enviar a otras colonias, ¿no? Ellos sí enviaban sus presos a las colonias, ¿ok? Los españoles jamás lo hicieron, ¿ok? Sin embargo, los españoles cargan con el estigma de ser los que mandaban presos a sus colonias, ¿no? Yo creo que comenté también en clase que lo de los españoles, la palabra colonia es muy relativa porque cuando ellos generan el proceso de descubrimiento, ellos no están pensando en colonias, ellos están pensando en expansión territorial y ellos están declarando a las provincias que se están añadiendo provincias de España. ¿Okay? O sea que Venezuela fue una provincia de España, Venezuela no fue una colonia de España. ¿Okay? Eso está manipulado también. Los historiadores venezolanos se han abocado a la tarea de justificar la independencia y una de las formas de justificarla es decir que efectivamente sí hubo una colonia. ¿Okay? Entonces, bueno, pero fíjense el crecimiento económico que hay aquí. ¿Okay? Fíjense los precios que generalmente son negativos, ¿no? Comienzan a ser positivos más en el siglo XX, ¿no? ¿Okay? Que es efecto ¿cómo se llama? De la masificación del sistema de Banco Central en el mundo. ¿Okay? No necesariamente porque Australia no lo tenga, no tiene los efectos de eso, ¿no? Ok, ¿quiénes estudiaron el ciclo además? ¿Ok? Eh, eh, quizá aquí el más viejo es Clement Juglar, ¿no? Fue el que hizo el primer estudio. ¿Okay? Pues, sin embargo, se estudian hablando en este orden de Kondratiev, Juglar y Kitchin. ¿Okay? El orden de los factores no es directo, no es exactamente así. Primero Clement Juglar, después Joseph Kitchin y por último Nikolai Kondratiev. ¿Okay? En orden de hacer el trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos por el orden tradicional, ¿no? Kondratiev era un economista ruso, ¿ok? Era un menchevique, ¿ok? Que colaboró mucho con el gobierno de Lenin, ¿ok? Es más, él fue el proponente de la NEP, ¿ok? La famosa nueva política económica en la cual eh, 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 Lenin echó para atrás el, ¿cómo se llama? El desempeño comunista, ¿ok? Y abrió la economía como si fuese una economía capitalista, ¿ok? Para sobrevivir políticamente, ¿no? Luego, él comienza a echar hacia atrás lo que había realizado, ¿ok? Después muere, ¿ok? Y luego de él viene Stalin, ¿ok? Y Stalin eh, puso preso a Kondratiev, ¿ok? Lo mandó a Siberia y Kondratiev no duró ni 3 meses en Siberia y murió, ¿no? ¿Ok? Además, ese trabajo de Kondratiev para mí tiene recuerdos muy, muy vívidos, ¿ok? Que ya les voy a comentar, ¿no?
Bueno, entonces Kondratiev en el año 1924, precisamente en la época de la NEP, él hace un trabajo sobre ciclo, ¿ok? En realidad no sobre ciclos, sino sobre fluctuaciones económicas, ¿ok? Su trabajo se llama Las fluctuaciones de la producción agrícola, ¿ok? Y usa datos británicos, datos norteamericanos y datos rusos. Es más, los datos rusos venían de la producción agrícola desde la época del zar Iván Grozny, el Iván el Terrible, ¿no? ¿Okay? Por lo cual abarcaban desde el año 1200, ¿no? De que tenía una base de datos increíble contra Tief, ¿ok? Y bueno, él lo que estudió fue el movimiento en la producción agrícola de esos tres países y entonces estableció que eso tenía un ciclo de aproximadamente entre 50 y 60 años, ¿no? O sea que no es un estudio de ciclo económico propiamente dicho, ¿no? Sino de la producción en el sector agrícola de esos tres países. ¿Okay? En ese trabajo él dice que los países capitalistas enfrentan mejor la situación de recesión, ¿okay? Eh, porque sus economías son mucho más eficientes que las economías controladas por el gobierno, ¿no? Y esa es la razón por la cual Stalin lo anota por ahí y cuando toma el poder, a uno de los primeros que mete preso y manda para Siberia es a Kondratiev. Y yo comenté que para mí es muy grato acordarme del trabajo de Kondratiev, porque cuando yo estudié economía, yo estudié en término anual, ¿ok? Entonces, en cuarto año me daban una materia que la llamaban dinámica económica, ¿ok? Que de lo que trataba era de las dos partes, ¿no? La parte micro era el modelo de equilibrio, ¿ok? De Walras, y la parte macro era las teorías del ciclo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esa clase me la dio un profesor de origen italiano, ¿ok? Yo no recuerdo el nombre, ¿saben? Ese es uno de los dolores que a mí me da que no recuerdo el nombre de él, ¿ok? Este, y él leyó el trabajo de Kondratiev en clase, ¿ok? Y yo siempre he tenido una vocación muy especial por leer documentos de economistas del pasado, y entonces yo le pedí el artículo para fotocopiarlo, él lo había traído en una fotocopia también, y cuando el hombre me lo da con muchísimo cariño, yo me sorprendí porque el trabajo estaba escrito en ruso, ¿no? Y este señor estaba leyendo en ruso y hablándolo en castellano, como si no hubiese, o sea, yo no sentí en ningún momento que estaba traduciendo, sino que estaba leyendo literalmente lo que estaba comentando, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Y por supuesto, bueno, yo tuve que devolverle el trabajo porque yo le decía, mire, profesor, lo siento en el alma, pero yo no leo ruso, ¿no? Yo quisiera poderlo leer, pero no lo voy a poder leer por lo menos por un tiempo, ¿no? ¿Ok? Es más, todavía no sé leer ruso, ¿no? Algunas letras las conozco, pero no he llegado allí, pues, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el trabajo de Kondratiev, ¿no? El segundo que se cita es el trabajo de Clement Juglar. Clement Juglar también trabajó, eh, no trabajó PIB porque el PIB no existía, ¿ok? En el año de 1865, menos que en el año 1924, el PIB es un invento del 47, ¿ok? Entonces, Juglar trabajó las ventas al detal, ¿ok? Del comercio en Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos. O sea, usó la misma, ¿cómo se llama? Los mismos países de Kondratiev, pero la data fue las ventas al detal, ¿ok? Y bueno, él ahí consiguió un estudio que mostraba un desempeño cíclico que era entre 6 y 10 años, por eso se le llama ciclos de onda media. Y el último, pero no en orden de elaboración, sino que este fue el segundo que trabajó en Joseph Kitchen. Joseph Kitchen era un corredor de bolsa, ¿okay? Que estudió también, ¿okay? En este caso estudió la economía francesa, inglesa y norteamericana, y estudió fueron las bolsas, ¿okay? Entonces, él eh,
descubrió lo que se llaman ciclos de onda corta. O sea, lo que hizo fue medir las operaciones bursátiles de los dos países y encontró un ciclo que iba entre 40 y 50 meses que llamó ciclo de onda corta. ¿Ok? Entonces, esos son los tres que trataron de estudiar esto, que trataron también de darle periodicidad, ¿no? ¿Ok? Y creo que se encontraron con que la periodicidad no era exactamente medible, ¿no? O sea, o exactamente repetible. Ok, el, el siguiente es Schumpeter, ¿ok? Schumpeter hace el estudio del ciclo en el libro que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico, que es la primera vez que él plantea este tema, ¿ok? Luego lo va a repetir en otro libro que se llama El ciclo de los negocios, que se llama así Business Cycles. Ya ese libro es en inglés. La teoría del desenvolvimiento económico fue escrito en alemán, ¿ok? En la época austríaca de Schumpeter. Y bueno, y luego hay un libro que no es el libro póstumo de Schumpeter, pero es el previo al póstumo, que es el Capitalismo, Socialismo y Democracia, ¿ok? En el cual también habla del ciclo, ¿no? Más o menos se mantiene lo que él dice al inicio en la teoría del desenvolvimiento económico. Ya para 1911, von Baberg, que era el profesor que apreciaba profundamente a Schumpeter, ¿okay? Y que lo consideraba austríaco, estaba casi muerto. ¿Okay? Von Baberg muere en el 14, cuando inicia la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Schumpeter había escrito ya un libro que se llamaba Metodología de la Economía, que no se consigue. Yo no lo he conseguido todavía. ¿Okay? Que parece que es el verdadero libro austríaco de Schumpeter. ¿Okay? La teoría del desenvolvimiento económico tiene algunas cosas de austríaco y otras cosas de no austríaco, ¿no? Ahí Schumpeter estaba mostrando ya que no era efectivamente un austríaco, ¿no? Y bueno, esto se va a cortar, ¿okay? Yo voy a dejar que corte y yo sigo a partir de Schumpeter en la segunda grabación, ¿ok? Vamos a hacerlo así.